Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta preciosa hora nos proponemos iniciar nuestro recorrido a través de Segunda de Timoteo. Ya hemos estudiado Primera de Timoteo y qué maravillosa enseñanza nos transfiere el apóstol Pablo en estas epístolas pastorales. Ahora entraremos en Segunda de Timoteo, pero quisiera valorar el tiempo de Timoteo. Primero, en el año 47 al año 49 se aconteció el primer viaje misionero de Pablo. O sea que esa fecha se celebró. En el año 50 se celebró el concilio de Jerusalén. En el año 50 al 53 se celebró el segundo viaje misionero de Pablo, maravilloso. En el año 50 Timoteo se une a Pablo y a Silas en Listra. En el año 53 al 57, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En el año 54 después de Cristo, Timoteo se une nuevamente con Pablo, aleluya. Y en el año 58, el arresto de Pablo en Jerusalén. Ahora, en el año 60 hasta el 62, Pablo tuvo prisión domiciliaria en Roma, ¿verdad? Estaba en una casa donde tenía ciertas libertades. Ahora, en el año 62 se mostró la liberación de Pablo y es entonces cuando escribe Primera de Timoteo. Ahora, en el año 67, después de un corto periodo de libertad, Pablo, hermano, es tomado prisionero nuevamente en Roma y escribe Segunda de Timoteo en el año 67. En el mismo año 67 se nos muestra la ejecución de Pedro y de Pablo en Roma. Qué interesante valorar la historia, ¿verdad? Y valorar estas fechas de un punto de vista lógico nos hace comprender la gran altura de ministerio que tenía el apóstol Pablo. Ahora, Pablo se concentró en Primera, Segunda de Timoteo y en el libro de Tito hablar a los líderes, a los pastores, en este caso a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Efeso, y en otra partida Tito, que pastoreaba la iglesia en Creta. Ahora, si vemos la carta de Segunda de Timoteo, la introducción de Pablo es maravillosa. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El valorar la introducción de aquí del apóstol es como en sus otras cartas, ¿verdad? Con un reconocimiento por adelantado de que él es un apóstol por la voluntad de Dios. O sea que esto fue algo que se mantuvo en los escritos de Pablo, haciendo connotar que él que había sido llamado. Recuerde que la palabra apóstol viene del griego apostelo y lo que significa es enviado. Pablo tenía un papel que desempeñar en el plan de Dios para alcanzar al mundo para Jesucristo. Y su rol era el de apóstol, un error único de Dios para que el mundo, así como Pablo tenía un papel que desempeñar, todos tenemos un papel que desempeñar, el cual es el que tenemos. O sea, nadie va a hacer lo que yo hago, pero yo no voy a hacer lo que tú haces, porque cada cual tiene su papel. Ahora, Pablo dice, según la promesa de la vida, son únicas en los saludos de Pablo esta palabra. Como acaba de ser encarcelado otra vez y podía ser ejecutado, esta promesa era tanto más preciada para él. O sea que en los escritos de Pablo, ¿verdad?, específicamente las epístolas pastorales, este saludo, ¿verdad?, es un saludo único. Aleluya, es maravilloso. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué vemos? A Timoteo, amado hijo,
Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también. O sea que aquí hay algo interesante, y es que en Timoteo dice, amado hijo, y en sus verdaderos padres, ¿verdad? Esos judíos de antes de la época de Pablo, que genuinamente siguieron a Dios con un corazón puro, no en la religiosidad de los fariseos. Ese fue el caso de Loida y Eunice. Gracia, misericordia y paz. Mire, hay algo que me llamó mucho la atención y lo mencionó el señor Spurgeon. El señor Spurgeon razonó algo interesante. Fíjate que en 1 Timoteo 1:2 y Tito 1:4, Pablo utiliza el término gracia, misericordia y paz para mostrar que los ministros necesitan más misericordia que otros creyentes. Después de todo, al inicio de su carta para la iglesia en general, Pablo usa gracia y paz. O sea, que lo usó para los romanos, para los corintios, para los galasianos, para los efesios, los filipos, colosenses, tesalónica. Pero en el caso de las epístolas pastorales, porque estaba hablando de líderes, el término que Pablo utiliza es gracia, misericordia y paz, dando a entender que como líder yo necesito la gracia que es el don inmerecido. Necesito la misericordia, que es precisamente, hermano, la bendición gloriosa del Dios compadecerse de mi causa. No importando, hermano, cómo pueda estar, Dios se compadece. Y necesito la paz, porque un ministro que no tiene paz, pues lamentablemente no es un ministro que está descansando en los brazos del Señor. Pablo, ¿verdad?, refirió sobre un término que me llamó mucho la atención en este capítulo, y es la frase fe no fingida. Podía ser traducida literalmente como fe no hipócrita. Esto es fe que no es una actuación, era verdadera. En tu fe en Dios, solo una actuación o es real. O sea, ¿es tu fe en Dios una actuación o es real? Todo el libro de Santiago trata sobre temas de una verdadera fe. Ahora, Pablo le habló eso porque se estaba refiriendo al vínculo familiar, porque mencionó a la mamá y a la abuela de Timoteo. Y reconoció que esas mujeres tenían realmente fe y que esa fe había sido traspasada a ellos, o sea, a él. Yo creo que nosotros traspasamos la fe que tengamos a nuestros hijos. Si somos capaces de mostrar un ejemplo correcto, podemos traspasarla. Y esto pasó con Timoteo. Ahora, Pablo le trae un recordatorio a Timoteo sobre lo que es la vida de valentía y que tiene que ser valiente. Y dice Pablo, aviva el fuego del don que está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A Timoteo, aleluya, era un hombre dotado, un hombre valioso para el reino de Dios, pero parecía tener una raíz de timidez en él, lo que requería que Pablo frecuentemente lo animara. Hay creyentes de esa naturaleza que tienen que ser animados, ¿verdad? Entonces hay que entender e interpretar que en 1 y 2 de Timoteo
encontraremos no menos de 25 diferentes lugares donde Pablo anima a Timoteo a ser valiente o a no huir de la confrontación, a levantarse cuando debe levantarse y ser fuerte. Esto era algo que Timoteo necesitaba. Entonces, los pastores también tienen que ser así, hermano. Hay momentos que usted tiene que ser fuerte. Hay momentos que usted no puede dar su brazo a torcer, pero hay momentos que usted tiene que ser flexible. Y Pablo ciertamente quería enseñar a Timoteo sobre el nivel de conducta que tenía que mostrar un pastor. Ahora, la gente está en diferentes lugares, pero hay que reconocer que todos tienen que ser valientes. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir avanzando. Timoteo no podía ser pasivo. O sea, Dios no quería que Timoteo fuera pasivo porque estaba heredando un ministerio poderoso. Y Pablo lo aconseja avivar. El término avivar, el fuego, lo que nos muestra es algo que siga ardiendo con brillo y fuerza. Un fuego que si se deja solo siempre consumirá. Pero Dios quiere que mantengamos nuestros dones ardiendo fuertemente para Él. Me llama la atención la palabra griega anasopureo, que significa avivar, que lo que significa es encender de nuevo o mantener la llama en toda su intensidad. No hay necesariamente, óigame bien, una sugerencia, por lo tanto, de que Timoteo haya perdido su primer fuego. Sin embargo, indudablemente, con todo o como todo cristiano, necesitaba un incentivo para mantener el fuego ardiendo en intensidad. Creo que es algo interesante. Pablo también hace mención acerca de la imposición de las manos que había hecho sobre Timoteo, que era una de las formas en la que eran manifestados o eran transmitidos los dones de Dios. Por ejemplo, recuerden que los dones del Espíritu eran transmitidos mediante la imposición de la mano. Por lo menos era el caso más, la forma más activa, aunque había otras formas, pero esta era la forma más fácil, más atractiva. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Eso es algo que Pablo, al ver la timidez posible que mostraba Timoteo, le estaba enseñando. Por ejemplo, le está hablando de poder, ¿verdad? Dios nos ha dado un espíritu de poder cuando estamos trabajando en la obra de Dios, proclamando su palabra, representando el reino. Tenemos que usar el poder, hermano, respaldándonos y mostrar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos ha dado un espíritu de amor. Esto nos dice mucho acerca del poder, porque imagínate un poder virtualizado desde el punto de vista del amor, hermano, es algo maravilloso. Ahora, el tercer elemento que nos muestra es dominio propio, y la palabra griega para dominio propio usada lleva la idea de una mente en calma, en autocontrol, en contraste con el pánico y la confusión que se apodera de nosotros cuando estamos en una situación que nos provoca miedo. Pablo le dice, tú no puedes ser cobarde, tú tienes que ser un hombre valiente, porque tú eres un líder. Hay momentos de fortaleza, pero hay momentos también, óigame bien, en los cuales hay que aflojar un poco la cuerda, pero tiene que ser valiente. Aleluya. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mi precio suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio y por el poder de Dios. En otras palabras, oye, yo estoy preso, pero es por causa de Cristo. No te avergüences de eso, porque posiblemente a ti te tocará en el futuro. Eso será una realidad en tu vida. Pero ¿qué Dios quiere? Que nosotros hagamos partícipes de las cosas buenas y de buen testimonio a los que nos escuchan.
¿Y qué dice Pablo? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué interesante, hermano, saber que nosotros no fuimos elegidos desde ayer, ni porque tal vez vino alguien y me predicó. No, desde el principio de los tiempos, de los siglos, ya Dios había elegido a su pueblo. Y dice Pablo en Efesios que desde antes de la fundación del mundo, hermano, ya Él nos había elegido y por ende nos quitó la muerte y nos dio la vida, nos trajo la buena noticia de un evangelio santo. Oh, gloria a Dios, del cual yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo está reconociendo, hermano, lo que había sido hecho a través de él. Había sido constituido apóstol. ¿Pero por qué? Había sido constituido apóstol precisamente por parte del Señor, ¿verdad? Y eso es algo interesante. Ahora, ¿qué le dice Pablo? Pablo habla sobre la fidelidad, hermano, y le dice a Timoteo: retén la forma de la sana palabra que oíste de mí, aleluya, en fe y amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, aleluya. El término retener sugiere algo que alguien intentará arrebatarnos, que es la verdad. No dejes que nadie te quite la verdad de Cristo. Amén. Retén la forma de la sana doctrina. Eso es lo que Pablo dice. Pero también le habla del buen depósito. Hermano, no hay duda de que se refería al evangelio, a la verdad de Dios, y necesitaba tener fidelidad para retener el buen depósito. Ok, Dios nos ha dado un depósito muy bueno. Seríamos capaces de ser fieles y retener, aleluya. Y dice Pablo: guarda. O sea que Dios quiere que nosotros guardemos el buen depósito, que lo hagamos en fe. Ahora dice Pablo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Y menciona a dos, a Figelo y Hermógenes, que dice que lo habían abandonado, pero hermano, era por la situación que habían encontrado, aunque no se habla mucho de ellos. Ahora, un ejemplo fiel: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. El Señor, aleluya, que halle misericordia del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó. Onesíforo, hermano, fue diferente que Figelo y Hermógenes, ¿verdad? Porque Onesíforo dice que le ayudó. Ok, ¿qué hizo Onesíforo? ¿Qué fue tan especial para Pablo? Bueno, le confortó, no se avergonzó de su cadena y le buscó solícitamente y le halló. Concédale, Señor, misericordia. Que así mismo nos concede el Señor misericordia. ¿Qué significa, hermano, el nombre Onesíforo? Portador de utilidad. Señores, que como Onesíforo seamos portadores de utilidad. Hermanos, que la paz y el amor de Dios sea sobre nosotros. Y recuerda, esta puede ser la noche en la que se manifieste el amanecer glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis hermanos. Dios tiene propósito con nosotros. Y nuestro propósito no es de un día ni de otro. Es de mucho, mucho tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos reservó su bendición. Y hoy somos parte de esa bendición. Adelante en Jesucristo. Ni un paso atrás. Porque muy pronto estaremos con Él. Que tengas un buen sueño y que esta noche el Señor pueda seguir hablando contigo. Dios te bendiga.